El método crítico de exploración también es conocido como el método clínico, el cual fue ideado y utilizado inicialmente por el psicólogo norteamericano L. Winter, discípulo del considerado padre de la psicología científica, Wilhelm Wundt. Tal vez su nombre no lo asociamos con el del método clínico en virtud de que existen autores con mayor renombre que han empleado dicho método para desarrollar sus trabajos. Algunos de estos autores son, entre otros, Sigmund Freud, Carl Rogers y Jean Piaget. Para la implementación del método crítico de exploración, se recurre fundamentalmente al uso de técnicas como la observación, la entrevista y la aplicación de test. Primeramente recordemos que la técnica de observación tiene que ser lo más objetiva posible. Esto quiere decir que nosotros no tengamos que intervenir dentro de lo que está investigando. Usualmente el observador se integra en el ambiente en el cual se está desarrollando, ya sea alguna conducta en específica, algún momento o situación en el espacio que se esté queriendo indagar para obtener información relevante, como por ejemplo la conducta innata, posiblemente de los estudiantes, por ejemplo, durante el último periodo en el nivel educativo media superior, para ver cómo se presentan los periodos de estrés en ellos derivados de las evaluaciones finales, probablemente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es insertarnos dentro de las aulas escolares de una manera que no afectemos la concentración o influyamos en este mismo estrés, por ejemplo. Y pues les repito, lo más objetivos a la hora de recabar estos datos. No influenciar ningún tipo de dato que para que nuestra hipótesis sea precisa o sea exacta, o para que nosotros digamos que lo que nosotros dedujimos desde un inicio es verdad, sino que sea lo más realista posible para que realmente verifiquemos si nuestra hipótesis es verdadera o en este caso pudiera llegar a sufrir alguna modificación, entre otras. Para las entrevistas, recordemos, hay distintos tipos de entrevista, desde la estructurada hasta la no estructurada o semiestructurada. Cuando hablamos de la entrevista estructurada, recordemos que las preguntas ya han sido elaboradas previamente y estas no pueden sufrir ninguna modificación. Inclusive el orden en el que se aplican estas preguntas o se realizan estas preguntas ya está definido. En la semiestructurada, recordemos que las preguntas previamente ya se elaboraron, sin embargo, estas pueden llegar a sufrir algún cambio en el orden de aplicación e inclusive pudiera llegar a reestructurarse alguna pregunta durante la entrevista. Esto con el afán de que si nosotros estamos estudiando algún acontecimiento como el que ya les mencionaba del estrés en los alumnos, puedan obtener una información un poco más precisa con respecto al caso. Y finalmente, las entrevistas no estructuradas es por ende que nosotros ya previamente debimos de haber detectado la situación, estudiar un poco la misma y posiblemente plantear una o dos preguntas de dónde nosotros vamos a empezar a hilar toda la información. Recordemos que esta última entrevista va dirigida 100% por el entrevistado o la entrevistada y tenemos que ser capaces de detectar cuáles son esos puntos claves dentro del diálogo de la persona que nos puedan permitir recopilar la mayor parte de información que nos pueda ser útil y le pueda dar una validez científica a nuestra investigación. Finalmente, la aplicación de test. Recordemos que en los test psicológicos existen diversos tipos de instrumentos que nos pueden ayudar a recopilar diversa información. Hay test psicométricos, proyectivos, actitudinales. Sin embargo, con uno solo no será suficiente para poder indagar posiblemente, por ejemplo, en la personalidad de una persona. Para poder indagar sobre la personalidad de alguien, tenemos que aplicar una batería de pruebas o un compendio de pruebas, el cual tiene que constar mínimo de 4 pruebas.
Una tiene que ser directamente para la inteligencia. Otra tiene que ser con respecto a personalidad. Podemos aplicar alguna otra prueba que nos ayude a detectar si existe algún daño neurológico o una posibilidad de un daño neurológico. Y bueno, el resto de las pruebas se definen dependiendo del estudio que se vaya a plantear durante esta investigación. Sin embargo, las primeras que les mencionaba sí tienen que aplicarse en todo el compendio, ya que estos nos ayudarán a poder reforzar los resultados de las demás pruebas. En este caso de la aplicación de test, si con la batería de pruebas aplicadas aún existe algún margen de duda con respecto al tema de investigación, siempre se puede aplicar alguna otra referente al área donde se tiene el duda para reforzar estos resultados. Ahora bien, el enfoque que tiene este método científico de exploración es principalmente ideográfico, porque aborda el análisis individualizado del sujeto, estudiándolo a profundidad, con la intención de descubrir sus particularidades y enmarcarlas posteriormente en un contexto global. En el campo de las ciencias sociales también se ha recurrido al empleo del método clínico para el estudio individualizado de diferentes fenómenos y acontecimientos, basándose y considerado de manera prioritaria sus características de unicidad e irrepetibilidad. Si podemos recordar lo anterior de los métodos a implementar, esto nos podrá permitir a nosotros identificar de manera individual cómo es la vivencia o el proceso que están siguiendo, en este caso, los sujetos de investigación. Aunque la situación o el fenómeno sea el mismo, cada persona tiene una reacción sumamente diferente, y esto es porque cada uno de nosotros tenemos cualidades que nos diferencian de los demás. Por ejemplo, habemos personas que podemos actuar de una manera muy diferente una de otra ante algún estímulo, como por ejemplo de estrés, de ansiedad. eh, Inclusive hay personas que pueden trabajar mejor bajo este tipo de presiones o bajo este tipo de estímulos ambientales. Sin embargo, recordemos que habemos personas también que ante ciertos peligros reaccionamos de diferentes maneras. Por ejemplo, hay personas que ante un peligro pueden quedarse pasmadas, hay otras que reaccionan intuitivamente de una forma agresiva o defensiva. Es por eso que este tipo de estudios nos permite estudiar de manera individual a cada uno de los sujetos dentro de una investigación o una persona en particular con respecto a un fenómeno o un suceso definido. De igual manera, todos los resultados no pueden definir como tal esta situación o arrojarnos un resultado favorable de manera individual, sino que tenemos que hacer una integración para poder llegar a un resultado o comprobar alguna hipótesis con referente al tipo de investigación que nosotros estemos realizando en ese momento.